Te doy la bienvenida al podcast La música del silencio, un espacio en el que exploraremos cómo la música, en concreto, y el arte en general, puede ser una puerta que nos conduzca a nuestro centro. Bueno, pues muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de La música del silencio. Hace ya bastante tiempo que no estoy por aquí, pero bueno, me propuse que este espacio fuera un espacio que se diera natural. He estado en otras cosas todo este tiempo y ahora surgió un nuevo encuentro con Emilio Carrillo. Emilio, bueno, no necesita mucha presentación, pero para los que no lo conozcáis, pues él es escritor, conferenciante, ha escrito numerosos libros sobre diversos temas de la espiritualidad, abordándola desde muchos ángulos. Y bueno, para mí es un placer estar aquí hoy contigo, Emilio. Bienvenido. Pues muchas gracias, Ángel. Para mí también es hermoso este encuentro, que además se sale del contexto en el que yo suelo compartir más. Que cuando me hiciste la propuesta de compartir con tu canal, pues me gustó y estoy encantado, por tanto, de estar aquí en el ahora contigo, porque es una forma eh, que no es muy habitual, pero sin embargo es muy profunda de acercarnos a la conciencia y a la espiritualidad con todo lo que ello conlleva y significa. Así que encantado. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si te acordarás, pero cuando nos conocimos me di cuenta, hablando contigo, de que te encanta la música clásica y en concreto la de Bach. Yo recuerdo que en aquel momento me gustó mucho aquello y se me quedó grabado. Esto fue en Granada hace 5 o 6 años. Y bueno, para empezar me gustaría saber un poquito cómo vives tú el arte y en concreto la música y si juega una función en tu vida. Ciertamente, la música y lo que yo creo que debe ser llamado música, porque tú eso lo sabes mejor que yo, quizás la música actualmente sea un cajón desastre donde metemos muchas cosas. Para mí la música tiene que contener armonía, sintonía, tiene que aportar elevación al espíritu humano, tiene que ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros, tiene en definitiva que ver con lo que es la cultura en el sentido etimológico del término, que es el cultivo del alma. Entonces, la música para mí es un instrumento clave para ese cultivo del alma, para esa elevación, también en momentos concretos para el centramiento, para la concentración, y es un disfrute, porque iba a decir un instrumento, no, no es un instrumento, es un disfrute, un gozo que en mi vida tiene mucha presencia. Normalmente la mañana la comienzo siempre con algún tipo de música relacionada con música clásica. Efectivamente, tú has dado en la diana, Juan Sebastián Bach es mi preferido, por decirlo de alguna manera, pero eso no quita que también escuche a otros grandes compositores y a lo largo del día, en función de lo que vaya haciendo, y muy en particular, yo dedico mucho tiempo a la lectura y a la escritura. Y en función de los contenidos, de la temática, de lo que esté leyendo o escribiendo, me gusta acompañarlo con determinadas composiciones de esa música que en general llamamos clásica, también en algunos casos de música que podemos denominar también entre comillas espiritual. Disfruto mucho de la salmodia cisterciense, por ejemplo, Ujú. disfruto mucho de determinadas composiciones como la de Arnold Paz, que con el minimalismo, ¿no?, nos acerca a una hondura y una profundidad del ser humano. En definitiva, para mí la música es un gozo y es también una manera de centrarme, una manera de apoyar el proceso de estudio y el proceso modestamente creativo que puedo llevar a cabo. Qué bueno que hayas nombrado a Arvo Part, porque para mí es también uno de mis referentes desde que me dedico a la composición. Y es bonito porque él ha sido capaz de mantener su autenticidad pese a toda el boom de complejidad que hay en la música contemporánea. Incluso dentro del ámbito clásico hay cada vez más intención de hacerlo todo muy minucioso, muy complejo, muy
abstracto muchas veces y muchas veces se queda en algo demasiado mental para mi gusto. Obviamente hay muchas cosas que están muy bien, pero Arvo Part me gusta porque ha sido capaz de mantener esa fuerza y esa simplicidad. Y el otro día leí una frase suya, porque hace poco fue su 90 cumpleaños, que decía que el músico tiene que afinar su alma humana hasta hasta que el alma suene por sí misma. Y me pareció algo súper bonito. Hermosísimo, hermosísimo. Fíjate, Ángel, que en particular una composición de Arnold Park, que es Alina, que seguro que la Sí, conoces, pura línea, pam, sí. pam, 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 y las variaciones que van produciéndose con esa tonalidad que aparentemente es monótona, pero que tiene una riqueza y una creatividad tremenda. Un buen amigo hace ya muchos años me hizo como obsequio un aparatito que reproduce continuamente con la composición de Alina, ¿no? Ah, Y, sí. Ah, mira, sí, sí, y la verdad es que lo uso con bastante frecuencia, lo disfruto con bastante frecuencia qué curioso. porque es una composición que aporta mm, una paz inmensa, a mí por lo menos, claro, eso cada uno tiene Sí, lógicamente sus preferencias, ¿no? Pero para mí lo aportan. Y sí, creo que este tipo de música, además, que estamos tú y yo comentando, ya que me has preguntado, ¿no? Sobre cómo lo percibo, cómo lo veo, no sé si tú has llegado a ver una película que es Copying Beethoven, copiando a sí, Beethoven. No sé si sí. conoces la película. La película tiene un argumento simple, que es la copista, porque finalmente es una señora, una chica relativamente joven, la que copia las partituras de Beethoven, cosa que era necesaria en aquella época, porque a cada miembro de la orquesta hay que darle su partitura, lógicamente, ¿no? Y no había los métodos que tenemos actualmente, y una copista es la que hacía la copia, ¿no? Cosa que era revisada por el genio Beethoven y que daba lugar también a diálogos entre ellos. Y hay un momento determinado en el que tiene un diálogo muy profundo. Están hablando de una de las últimas composiciones de Beethoven y Beethoven dice algo que yo después he buscado en biografía suya y parece que es una licencia de la película, del guionista y del director, que no se corresponde a la realidad, pero que creo que refleja bien lo que era la percepción de Beethoven acerca de la música, porque en ese momento concreto de la película, está ya avanzada la misma, le dice Beethoven a la copista, a esta chica, la música es el lenguaje de Dios. Esa frase la hago enteramente mía. La música es el lenguaje de lo divino, la música es el lenguaje de nuestra esencia, la música es el lenguaje de la esencia que impregna el cosmos. Lo hago total y absolutamente mío. Qué bueno, qué bonito. Me alegro mucho que estemos sacando este tema porque va totalmente en relación con lo que vengo tratando de ofrecer en estos podcasts, en este proyecto musical y de compartir con otras personas. Así que estoy muy contento de que haya salido esto. Me gustaría ahora ampliar un poquito más allá de lo que nosotros percibimos, y te quiero preguntar por qué función ves tú en la música para nuestra sociedad. Es decir, la música siempre ha jugado un papel muy profundo desde los albores de la humanidad, del comienzo. Se empezaron con la voz, con tambores, con instrumentos que se hacían con huesos, incluso con las manos en el suelo, y miles de cosas. Y siempre ha jugado un papel muy profundo que me gustaría saber cómo ves tú la función de la música y del arte en general, pero en concreto la música en nuestra sociedad de hoy en día. Tú has puesto algunos ejemplos que se remontan a plasmaciones musicales antiguas, ¿no? Eh, el- eh, las culturas nativas, ¿no? Las formas que tienen de utilizar los ritmos, ¿no? A la hora de desarrollar la música, los tambores, ¿no? La fuerza de la percusión, ¿no? Que está ahí en los inicios del lenguaje musical. Pero desde siempre, y yo diría que en la medida en que la propia humanidad ha ido evolucionando en conciencia, se han ido variando las formas, haciéndola cada vez más potente, pero desde siempre ha tenido como finalidad central y fundamental, ya incluso en esas culturas nativas, la elevación vibracional a la que hacía referencia hace unos minutos, elevarnos vibracionalmente. Una elevación vibracional que supone una comprensión más profunda de la realidad y también una comprensión más profunda de uno mismo. Y esa función de elevación vibratoria creo que ha estado siempre presente como eje conductor de lo que es la música
Y claro, hay un momento determinado con esto que llamamos música clásica, donde ya los compositores, que sin duda ninguna fueron grandes almas, independientemente de las experiencias vitales que tuviera cada uno de ellos, pero estamos hablando de almas muy potentes, esas almas muy potentes tuvieron la capacidad de generar creaciones donde ese punto de elevación llega a lo sublime, ¿no? A ese lenguaje de lo divino que nos recordaba Beethoven. Y cuando contemplamos la sociedad actual, pues evidentemente, dicho con el mayor respeto, esta sociedad hay de todo. Y de hecho, citaba hace unos minutos la expresión cultura, ¿no? Que etimológicamente, vuelvo a recordarlo, es ni más ni menos que el cultivo del alma, ¿no? Desgraciadamente, muchos componentes culturales, no solamente ha pasado con la música, Ángel, tú lo sabes bien, muchos componentes de la cultura, muchas manifestaciones y expresiones de la cultura se han mercantilizado, punto uno, porque la economía todo se lo come, y se han mercantilizado, pero igualmente hay una parte grande de la humanidad que hoy se acerca a la cultura en general y a la música en particular como entretenimiento, como distracción, ¿no? Y eso hay que respetarlo, evidentemente, faltaría más, pero es quedarnos a medio camino. La música no es, independientemente que en momentos concretos pueda servir para entretener, para distraer, para amenizar determinadas cosas, para motivarnos a tener algún tipo de relación social con los demás. Eso todo está muy bien, pero realmente la función de la música tiene que ver con la elevación vibracional e, insisto, no solamente conlleva una mejor comprensión de nosotros mismos, sino de la realidad, no solamente nos ayuda a comprender mejor la realidad, sino a nosotros mismos. Yo creo que así, eso ha sido la constante más significativa y más importante, que además, puesto a recordar, arranca incluso con lo que en la Academia Pitagórica, estamos hablando hace 2500 años, ni más ni menos, era una de las bases. En la Academia Pitagórica, antes de que a una persona se le dieran, vamos a llamarlo así, saberes espirituales, esa persona tenía que acceder a otra serie de saberes que eran como preparatorios, ¿no? Antes de tener saberes metafísicos, cosmogónicos, ¿no? De antropogénesis, antes de llegar a eso, tenía que pasar por una especie de escuela donde se le daban otro tipo de conocimientos y de saberes, sin los cuales no se le abría la puerta de los grandes saberes. Y ahí la música jugaba un papel fundamental, Mm. porque además la música está tan presente en las grandes tradiciones que ahí está esa famosa expresión muy manida, pero que haríamos bien en recordar que es la música de las esferas, ¿no? El contemplar cómo el universo entero, el cosmos entero, es una gran composición musical, armonía, melodía, movimiento, pero un movimiento que tiene sus ritmos, unos ritmos que son perfectos, que se expresan en ciclos, en mayores, en menores, en medios, pero en ciclos, ¿no? Cuando uno coge las grandes sinfonías que tenemos a nuestro alcance y se mete un poquito en el análisis de la partitura, o sin meterse en el análisis de la partitura, utilizando el propio oído, puede contemplar esa similitud, ¿no? Como es arriba, es abajo, esa similitud que en la obra musical, en las grandes obras musicales se tiene con ese cosmos que se está expresando permanentemente, con esa música que la Academia Pitagórica tan espectacularmente denominó la música de las esferas. Qué bueno, justo es curioso, me has quitado la pregunta que tenía para hacerte, la he respondido ya. Quería hablar sobre justo esa contraposición que vivimos vamos, yo lo vivo mucho en mi trabajo, de la música como distracción, como entretenimiento, como forma de, bueno, pasar un buen rato, distraerse, entretenerse. Y yo tenía aquí preparado, yo lo contraponía a la música como puerta a Dios, que me gusta mucho verlo de esa manera. Bueno, tú ya has hablado de este tema, yo me lo encuentro mucho en mi camino como músico, porque es cierto que incluso dentro del mundo, esto es mi percepción, incluso dentro del mundo de la música clásica, muchas veces se busca más el virtuosismo, el aparentar, el quedar bien, el hacer algo muy grandilocuente, Ujú, que eso no deja de ser, para mi gusto, una forma de entretener, quizá un poquito más culta que ujú, el que va a la feria de su pueblo y escucha, yo qué sé, cualquier otra música, pero sigue siendo, no es una puerta a algo más grande, es un mero
disfrute quizás de una parte más mental de nosotros, pero sigue quedándose ahí. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Ángel. Y yo creo que, y te agradezco mucho, ¿no? Que tú hagas la labor que realizas en un canal como este, se puedan compartir cosas como las que modestamente estamos compartiendo, porque diríamos que en torno a la música, en torno a la cultura, pero en particular en torno a la música, valga el oxímoron, hay mucho ruido, hay mucho ruido, ¿no? Un ruido que actualmente contamina todo, ¿no? Tú sabes que yo hablo mucho de que estamos en una sociedad distópica y Mm, esta sociedad distópica pues todo lo contamina y también contamina la música y esa música a veces incluso la llena de un ruido que curiosamente muchas personas necesitan porque la distopía provoca mucho desgaste emocional y mental. Fundamentalmente en estos momentos mucho desgaste emocional, ¿no? Tanta distopía que además es tan habitual ya que la consideramos normal cuando no es normal, es profundamente anormal. Lo que pasa es que se ha convertido tan frecuente que la consideramos normal. Y yo digo que esa distopía es una gota malaya, ¿no? Que está ahí cayendo continuamente esa gotita desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso mentalmente en nuestro mundo de los sueños. Y yo percibo que hay mucho desgaste emocional en las personas y ese desgaste emocional lleva a acercarse a la música más con contaminación del ruido que realmente a una música que tenga que ver con lo que aquí estamos compartiendo, de cultura, de elevación vibracional, de ese lenguaje de la divinidad, ese acercamiento a la esencia que está detrás de la apariencia. Y claro, la persona se queda en esa música muy contaminada de ruido por muchas veces por ese desgaste, lo emocional, que lo que quiere es algo que distraiga, ¿no? Que entretenga, ¿no? Es como si fuéramos mediocres, ¿no? A la hora de pedirle a la música lo que la música nos puede aportar. Nos conformamos con poco cuando nos acercamos a la música, ¿no? Y yo diría que tenemos que elevar el listón con relación a nosotros mismos, por supuesto, en nuestro compromiso de vida, pero también en la exigencia y acercarnos a la música eh, reclamando todo lo que la música realmente nos puede aportar. Hemos hablado de la escuela pitagórica, ¿no? A mí me gusta compartir que en la línea que viene a partir de la Academia Pitagórica, Platón nos habla de los ideales del ser humano y de las virtudes y frutos que van ligados a esos ideales. Y él habla del arte, de la creatividad y del arte como un campo importantísimo de las virtudes humanas. Y esa creatividad, ese arte, incluye, por supuesto, la música, a la que le daba mucha importancia. Y cuando vamos tirando del hilo, ¿no? Porque es como si empezáramos por abajo y nos fuéramos subiendo, cuando vamos tirando del hilo, en la filosofía platónica, esa creatividad donde está incluida la música pende de la belleza. Es como tiene la percha, ¿no? Que sostiene a la música, es la belleza como una de los grandes ideales de la filosofía platónica, y la belleza directamente a su vez cuelga del amor, que para Platón, como para tantos grandes filósofos, es la mayor expresión de todo y también de lo divino, con lo cual, fíjate qué línea tan preciosa, ¿no? bonito, Donde el sí. amor abre las puertas de la belleza abre la puerta de la creatividad, del arte y de la música, y a partir de ahí se puede entender muy bien la ligación de la música como lenguaje divino, porque los textos cristianos, por ejemplo, nos dicen de una forma preciosa, estoy refiriéndome a lo que escribe Juan y en el Nuevo Testamento, y Juan nos dice en el Nuevo Testamento, el amor es Dios, el amor es Dios. Quien no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bueno, pues ese amor precisamente es lo que infunde belleza y esa belleza lleva directamente a una creatividad artística donde la música tiene un papel central. Y esto no son palabras filosóficas. Estos son realidades que se pueden vivir, que se pueden experimentar, y yo estoy convencido que tú y gente joven como tú, lo cual a mí personalmente, que ya peino canas, cada vez menos, porque cada vez tengo menos pelo, pero en fin, que ya voy acumulando años, pues me llena de alegría, la verdad, me llena de alegría de que haya personas jóvenes como tú que cogen todo este bagaje y además tenéis la capacidad de verterlo en un lenguaje asequible para el público actual e incluso utilizar instrumentos de comunicación adecuados para que puedan llegar al mayor número de personas. Así que
te lo agradezco de forma muy, muy directa. Qué bien, gracias, Emilio. Me ha parecido precioso. Me siento súper identificado con esa línea que has trazado tan bella de amor, belleza, creatividad. Lo siento muy, muy Es, así. Es Platón, Ángel, no soy yo. Yo No, me, me he lo dedicado sé, a lo sé, lo sé. reflejarte Pero bueno, lo tú que lo has la obra traído aquí. platónica dice. Sí, sí, lo sé, lo sé. Muchas gracias por eso. Bueno, ahora me gustaría hablar un poquito desde el punto de vista del artista, ya sea músico o sea quien sea. Yo creo que en nuestra sociedad, y quizá haya pasado en muchos otros momentos de la historia, el artista normalmente se encuentra en una especie de encrucijada cuando va caminando, en el que o bien puede ir adaptándose poco a poco a lo que se le parece pedir, o bien puede seguir fiel a su autenticidad. Cuando se va adaptando, aunque pueda recibir tesoros del mundo, como se suele decir en la Biblia, su corazón se queda a media, aunque no se dé cuenta. Pero también es verdad que cuando se decide por ser auténtico y ser fiel a su alma, se encuentra con muchas dificultades para encajar, sobre todo me refiero tanto a nivel social como económico. Y eso hoy en día es muy claro. Pasa con muchas profesiones que son novedosas, pero en el arte yo creo que pasa mucho. Me gustaría saber qué le dirías tú a un artista que se encuentra en esta situación, en la que sabe que quiere ser fiel a sí mismo, pero se encuentra también con dificultades porque ve que igual su entorno todavía no encuentra la manera de que acoja lo que sabe que su alma quiere expandir. Compartí hace unos minutos nuestro diálogo que la cultura en general, la música también, por supuesto, ha sufrido la injerencia y la contaminación de la mercantilización. De hecho, a finales del siglo XX tuvo mucho auge una corriente filosófica que se denomina el posmodernismo. Y una de las aportaciones para mí más importantes del posmodernismo fue hablarnos de la denominada economía mundo, economía mundo. Un análisis de la realidad que parte de la segunda mitad del siglo XIX y que se ha extendido hasta nuestros días de manera creciente, donde la economía se lo va comiendo todo. Por eso economía mundo, ¿no? Porque el mundo se convierte en la economía, la economía se convierte en el mundo. Y en el posmodernismo se ponen ejemplos muy contundentes al respecto. Por ejemplo, ha sucedido con la política, ¿no? Una política que si miramos históricamente a lo largo del siglo XX, pues ha habido momentos en los que ha pretendido transformar, ¿no? Transformar la sociedad, transformar el sistema socioeconómico. Bueno, hemos visto lo que ha ido pasando a lo largo de las décadas y hoy día la política se ha desvirtuado por completo, no tiene ya ninguna funcionalidad, ni, de hecho, ni ninguna querencia, ninguna voluntad ni meta de transformar el sistema, se ha adecuado al sistema y podríamos decir que ha caído en la mercantilización y también en el juego de intereses particulares, de intereses de grupos, etcétera, etcétera. Y en el análisis postmodernista, junto con la política, se pone mucho énfasis en el arte. Yo recuerdo leyendo a uno de los filósofos postmodernistas que él recordaba para poner en valor esa frase que cundió en 1870, 1860, de corrientes artísticas que reclamaban el arte, el arte por el arte, la creación como creación, mm, sin buscar lo que son metas económicas, sin buscar otra cosa que el propio gozo, la propia plenitud del artista, ¿no? Que es capaz de sacar sus cualidades más bellas, sus dones, sus talentos para crear el arte por el arte. Bien, la economía mundo se lo ha ido comiendo por completo, ha mercantilizado la cultura, ha mercantilizado el arte, ha mercantilizado la música y a partir de ahí eso nos sitúa en el punto álgido al que tú acabas de hacer mención. Bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Yo esto es un tema que he reflexionado con artistas, artistas que tienen ya una trayectoria, que tienen un bagaje consciente
y ellos me preguntan y yo le pregunto algo muy parecido a lo que tú acabas de plantear. Y ahora mismo tengo en la cabeza a un buen amigo que es pintor, que es escultor, acreditado, vive en la provincia de Salamanca, y él me dice, mira Emilio, yo esto lo he resuelto de la siguiente forma. En mi estudio mando yo, mi estudio es mío. Yo creo, genero en mi pintura, en mi escultura, lo que sale de mí, lo que son mis dones, lo que es mi creatividad, lo que es mi expresión de belleza, etcétera, etcétera. Mi estudio es mío y eso es intocable. Ahora bien, sé que de puertas para afuera cuando quiero vivir con una cierta dignidad gracias a mi arte, de puertas para afuera hay creaciones que no por eso voy a dejar de hacer, la voy a seguir haciendo. Hay creaciones que no tienen salida de mi estudio, aunque a mí me genera una gran plenitud, y hay creaciones que sí tienen salida. E incluso a veces hay creaciones específicas que yo genero buscando precisamente el que conociendo cómo funciona el mercado, desgraciadamente hay que llamarlo así, el mercado del arte, pues poder colocar determinadas obras que me permitan vivir con dignidad. Y yo creo que esto, Ángel, no tenemos que considerarlo ningún tipo de prostitución ni nada parecido. Yo creo que en otros ámbitos, me estoy refiriendo a otros ámbitos profesionales que no tienen que ver con el arte, ocurre también algo parecido. Yo tengo amigos, por ejemplo, tecnólogos, eh, que, que, su creatividad tecnológica es inmensa, y ellos en su casa, por así decir, o con ellos mismos, eh, utilizan recursos tecnológicos, impulsan y promueven uso de las tecnologías, pero después tienen una actividad que podemos denominar laboral, que bueno, es una actividad más encorsetada, pero es lo que le da, entre comillas, para poder tener esos ingresos que le permitan vivir con dignidad. Yo esto además lo llevaría, perdona que me extiendo un poco, a todo lo que tiene que ver con nuestros dones y con nuestros talentos. Finalmente, esa creatividad a la que estamos haciendo referencia, ese arte, es una expresión de los dones y talentos. Los seres humanos, todos tenemos dones y talentos, cada uno los nuestros. Y hay un alejamiento, esta sociedad provoca un alejamiento de nuestros dones y talentos. Y la inmensa mayoría de las personas realizan actividades, vamos a llamarle laborales, profesionales, que no tienen que ver con sus dones y con sus talentos. Bueno, pues incluso ahí yo tengo escrito algún libro que trata este asunto, estoy preparando otro libro para el 2026 donde ahondo más al respecto. Incluso ahí hay que buscar cómo compaginar el descubrimiento, si lo has olvidado, el redescubrimiento, podríamos decir, de cuáles son tus dones y tus talentos, y cómo conciliarlo con una actividad laboral, profesional, que no es que de alguna forma limite tu creatividad, es que incluso a veces, Ángel, es lo opuesto a lo que son tus dones y tus talentos. Bueno, pues incluso así podemos organizar nuestra vida para que esa actividad laboral, mientras que tenga que llevarlo a cabo, lo lógico es buscar una actividad laboral, unos ingresos profesionales donde los dones y talentos los puedas esparcir, pero en esta sociedad eso desgraciadamente es una rara avis, pues bien, en lo que suele ser más frecuente, aunque no sea normal, que es precisamente el que tu actividad laboral no esté realmente engarzada con tus dones y tus talentos, bueno, pues incluso ahí podemos hacer esto que me dice mi amigo, en mi estudio soy yo. Y ese estudio no lo podemos olvidar. No podemos caer en el error de que por tener a veces que ajustarnos a un mercado, entre comillas, a unas actividades que nos vayan a generar esos ingresos necesarios para vivir con dignidad, el olvidarnos del otro. Eh, Al contrario, debemos mantener la conciencia de lo que es mi espacio, la conciencia de lo que es mi espacio de creación. Que sí, que ese espacio después tiene como unas ventanas al exterior, donde tengo que darle al exterior lo que el exterior me pide en orden a lo que estamos tú y yo comentando. Ya, pero que eso no vaya en detrimento de mi espacio. Mm. Yo creo que esto cuando se tiene claro es fácil compatibilizarlo. Los casos que yo conozco, como de este amigo que te estoy compartiendo, bueno, es fácil compatibilizarlo cuando te das cuenta. Este espacio es mío, el arte es el arte, mi don es mi don, gozo con él, eh, adquiero plenitud con él, soy honesto, absolutamente honesto, y soy auténtico en la expresión de mi arte.
Y dentro de mi obra creativa, a su vez, sé que tengo que buscar algunas ventanas hacia el exterior para poder vivir con dignidad. Pero esas ventanas hacia el exterior no van en detrimento de lo que es mi espacio y de lo que es mi creación. Es como un complemento que es necesario en esta sociedad, pero que no va en detrimento de mi actividad creativa. El problema es cuando esas ventanas, entre comillas, se convierten en todo tu espacio. Mm. Entonces, desgraciadamente, caemos en esa mercantilización a la que estamos haciendo referencia. No sé si me he explicado bien, Sí, sí, son muchos sí. ejemplos que pues, Sí, sí, perfectamente. Yo, añadiendo a lo que tú comentas, pienso que eso que creamos en nuestro estudio, que es totalmente genuino, totalmente nuestro, aunque se pueda compatibilizar con otras cosas, yo pienso que eso no tiene que quedarse solo en tu estudio. Si es algo que realmente viene para ser expresado a través de ti, para que tú lo crees, porque no lo eliges tú, sino no es un capricho, es porque te sientes que eso lo tienes que crear. No creo que el objetivo sea que se quede en tu estudio. También necesita expandirse porque es algo bueno para como comentábamos al principio, es algo que debe nutrir. Otra cosa ya sería hablar de si eso puede darte los ingresos necesarios que necesites para tener una vida digna, como tú dices. Pero creo que no podemos olvidarnos de que eso tiene que expandirse, porque si no, crearlo está muy bien, pero pienso que tiene que moverse, tiene que darse, para eso llega. de- desde luego que sí. Es decir, una cosa es que ese estudio, entre comillas, tenga unas ventanas específicas, ¿no? Que tú ya sabes como artista, ¿no? Que son las que te pueden proporcionar unos ingresos para vivir dignamente, pero por supuesto, la labor creativa, tu creación artística, tienes que sacarla fuera. No por esas ventanas, no por esas ventanas que tienen la finalidad, bueno, también en parte sirven esas ventanas, pero no es lo fundamental. Tienes que, aquí ya no hablaríamos de ventana, aquí tendríamos que ser una inmensa puerta, por donde todo eso lo comparte. Porque los dones y talentos, además de darnos cuenta lo que cada uno tenemos y además de ejercitarlos, además de ponerlos en práctica, además hay que compartirlos. Y cuando un talento, cuando un don o talento entendido como las capacidades innatas, que son de mucha tipología, ¿no? Capacidades innatas que tenemos. Eso que cada uno tenemos las nuestras, pero que cuando las realizamos nos genera entusiasmo, Claro, un término griego, de etimología griega, que es muy interesante, porque la raíz griega significa lo divino en ti, lo divino en mí. Fíjate qué maravilla, es decir, cuando algo se hace con entusiasmo, significa que lo divino que hay en ti se está manifestando, se está expresando. Volvemos a lo que venimos hablando de la música como el lenguaje de la divinidad, etcétera, etcétera. Y el entusiasmo precisamente es eso, cuando tú estás plasmando tu esencia, cuando estás plasmando tu ser. Y para que ese entusiasmo realmente sea pleno y te dé plenitud, hay que compartirlo, como tú muy bien dices. Así que sí, efectivamente, el estudio, aparte de tener unos canales, por así decir, que te generan unos ingresos para vivir con dignidad, debe tener después una puerta inmensa por donde se comparte, por donde se comparte. Es muy importante que nos demos cuenta los dones y talentos, las capacidades innatas, las facultades innatas que cada uno tenemos, eso que cuando lo llevamos a cabo lo hacemos con entusiasmo, no nos cuesta trabajo, el tiempo deja de computar, perdemos la noción de tiempo. Todos tenemos ámbitos, no solamente, por supuesto, en el ámbito del arte, a veces en otros ámbitos que no consideramos artísticos, pero desde luego cada uno tiene que encontrar cuáles son sus dones y talentos, ejercitarlos y compartirlos. Y esto que tú dices es fundamental, efectivamente. Hay que sacarlo fuera, porque si no, no, la plenitud no va a ser completa, va a faltarle plenitud a claro, la labor creativa. claro. Muy bien. Siguiendo con el hilo de esto que estamos comentando, el otro día escuchando una entrevista que le hacían al sacerdote Pablo Dors, eh, él decía que la psicoterapia trata de que estemos bien, sin embargo el camino espiritual trata de que seamos auténticos. Y me pareció muy bonito y tirando un poquito del hilo con todo esto, es cierto que tenemos nuestra parte más superficial, sí que es verdad que busca seguridad y busca estar bien y busca estar, sí, como seres humanos
gusto, en un entorno. Y creo que eso no se trata de intentar destruirlo para ser totalmente auténtico y no querer saber nada de tu humanidad, no creo que vaya por ahí. Pero sí que, según siento yo, sí que esa parte que busca seguridad, como normal, sí que puede estar supeditada a nuestra parte más auténtica y más profunda. Y creo que cuando realmente nos vamos dirigiendo más y más hacia nuestro centro, nos vamos alineando con nosotros mismos, eso se da por añadidura, esa seguridad puede llegar a nosotros de manera natural. Entonces me gustaría preguntarte cómo se recorre este camino, cómo invitas tú a recorrer este camino en el que ponemos lo primero, lo que es fundamental y prioritario en nuestra vida y dejamos que esa seguridad más de nuestra personalidad, de nuestra forma humana, se vaya adaptando a esa genuinidad o a esa autenticidad de nosotros. ¿Cómo ofreces tú, cuál es tu invitación para caminar este camino? La, la contestación la resumo en una palabra, y ahora lo explico, porque así la palabra lanzada a bote pronto hay que explicarla, ¿no? Yo respondería a tu pregunta, Ángel, diciendo que voluntad. Hace falta voluntad. ¿Qué significa voluntad? Cuando hemos hablado de los ideales de Platón, de las virtudes, cuando hemos hablado de esa belleza, de esa creatividad, cuando lo comparamos con lo que son las aportaciones más espirituales, por decirlo de alguna forma, a mí me gusta mucho lo que determinados autores cristianos, como por ejemplo Agustín de Hipona, también San Juan de la Cruz lo hizo suyo posteriormente, nos hablan sobre las potencias del alma, las potencias del alma. Las potencias del alma tienen un esquema muy sencillo. Estamos hechos a imagen y conforme a la semejanza de la divinidad, es lo que dicen las tradiciones espirituales, el ser humano está hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y podemos decir, por tanto, de que en nosotros está la huella de lo divino y en nuestra alma es donde está esa huella. Y esas huellas son como potencias, es decir, como cosas que están ahí latentes y que tenemos que convertir en patentes. Y los análisis espirituales nos hablan de tres grandes potencias. La primera es la memoria. La memoria es el recuerdo de lo que somos y el recuerdo de lo que es. El darte cuenta que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de lo imperecedero y de lo perecedero. Y no lo olvides, no olvides que en ti no solamente está tu pequeño yo, tu personalidad, que bueno, que tiene días contados entre comillas, más años, menos años, pero que es perecedero, es efímero, es pasajero, que en ti, en mí, en todos los seres humanos, pero recordarlo con relación, por supuesto, en lo que a uno mismo respecta, hay algo, una esencia que no va a terminar con eso que llamamos muerte, y eso ligarlo a una memoria de lo que es realmente la vida, de lo que es realmente la existencia. La segunda gran potencia del alma latente y que tenemos que convertir patente es el discernimiento, nuestras capacidades para entender, lo cual lleva a tener sed de verdad. No seas mediocre, entre comillas, no te conformes con lo poco, ten sed de verdad, sed de verdad, fíjate, no es ya de conocimiento, es de sabiduría, ¿no? De comprender la realidad en la que vive metafísicamente. Ese discernimiento va por ahí, discernimiento o entendimiento, que es como lo llama Agustín de Hipona. Actualmente la palabra más acorde sería discernimiento. Y en la tercera gran potencia del alma que tenemos que convertir de latente en patente es la voluntad. La voluntad es fundamental. Y estamos en una sociedad donde incluso en ámbitos que se autodenominan espirituales, a la voluntad no se le da importancia o la importancia que merece. Todo lo contrario, se confunde con el esfuerzo. Y la voluntad no es el esfuerzo. La voluntad, por supuesto, que conlleva perseverancia, claro que sí, porque si no eres perseverante en cualquier cosa de tu vida, la realidad es que todo se convierte entonces, como dice, como ya recientemente fallecido Zygmunt Bauman, el gran pensador polaco, se convierte en líquido, se convierte en evanescente, se convierte en pura superficialidad. Es necesaria la perseverancia. Y esa perseverancia tiene que ir unida a la voluntad. Por tanto, cuando hablamos de cómo afianzar en ti
lo que tú planteabas, yo creo que es muy importante la voluntad de autenticidad, la voluntad de impecabilidad, la voluntad de ser nuestra mejor versión. Creo que eso nos debe impregnar. Estamos en una sociedad que todo esto lo devalúa. Insisto, parece que nos podemos conformar con poco. No, no, no te conformes con poco, porque con esa conformidad vas a caer en la mediocridad. Y la mediocridad nunca te va a dar lo que realmente es el gozo y lo que es la plenitud. Y para ir cerrando el círculo, yo diría lo siguiente. En el ámbito, por ejemplo, de la New Age, del supermercado espiritual, yo creo que a ello precisamente se refería Pablo Dors, al que admiro mucho y tengo relación personal con él. Es importante saber distinguir que no caigas en lo que en el lenguaje anglosajón se ha puesto de moda como el to feel good. No busques el sentirte bien, porque sentirte bien, permíteme que lo exprese de la siguiente forma, Ángel. Cuando hablaba hace un momento de que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de ser y de estar, a mí me gusta utilizar, tú lo sabes, el símil del coche y del conductor y el coche. El coche es nuestro pequeño yo, perecedero, pasajero, físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. En mi caso, este tal Emilio que está aquí compartiendo contigo. Pero en el coche ha encarnado un conductor. Ese conductor en nuestra dimensión álmico-espiritual, lo podemos llamar de muchas formas, pero es nuestro ser imperecedero. Y cuando hablamos, por tanto, de conjunción de esencia y de apariencia, de estar y de ser, es la conjunción del conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de música, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de consciencia, cuando hablamos de espiritualidad, no te conformes con darle lo que el coche pide, porque el coche lo que quiere es sentirse bien. Pero ojo, el sentirse bien es una trampa, porque sentirse bien se hace a veces en la New Age con técnicas, ¿no? Técnicas, métodos. Yo digo que esto es como a una máquina que se ha medio roto, apretarle los tornillos, ¿no? Se le aprietan los tornillos. En la sociedad distópica en la que estamos se nos saltan los tornillos. Bueno, pues para sentirte bien hay técnicas, métodos que te aprietan los tornillos, pero para volver a lo mismo. Es decir, vuelves exactamente a la misma dinámica, con lo cual es cuestión de tiempo que los tornillos vuelvan a saltar e incluso que después sea más difícil el volverlo a reajustar. Y te lo vuelven a reajustar a través de métodos terapéuticos, técnicas, no sé qué, y otra vez a la misma cadena, y otra vez los tornillos pasado un tiempo. Ese no es el camino, ese no es el camino. Pero eso, sin embargo, sucede con demasiada frecuencia. ¿El camino cuál es? La presencia de lo que somos. Modestamente, porque evidentemente para que la plenitud de todo lo que somos, nuestra esencia divina, se plasme realmente, eso es un proceso evolutivo al que todavía en la evolución humana han llegado pocas almas. Pero estamos en el camino y ese camino nos enseña que en la medida en la que vamos avanzando en él, la presencia de lo que somos va tomando fuerza. Y hay que tener voluntad para que en nuestra cotidianidad, en nuestra práctica de vida, en lo que llamamos pequeño, en lo que llamamos grande, lo que somos, la vibración de lo que somos, la presencia de lo que somos, vaya cogiendo fuerza. Y cuando esto lo vamos haciendo, hay siempre una voz interior que nos va guiando. Es que se sabe cuando estás actuando con autenticidad, con impecabilidad. Hombre, salvo que ya te hayas quedado tan sordo por tanto sentirte bien y tantos tornillos saltando, que eso lo hayas perdido. Pero esa voz está ahí. Y esa voz es nuestra guía, es nuestra orientación. Se manifiesta en algo, en temas muy concretos, como puede ser la paz, ¿no? El sentirte en paz, el sentirte en armonía, ¿no? Esa voz te va como guiando, ¿no? Y esa voz que te va como guiando para que la presencia de lo que eres vaya teniendo, es redundante, pero lo vuelvo a decir, mayor presencia de tu esencia divina, eso es lo que te va dando algo que no es sentirse bien, es algo totalmente distinto. Es algo que en las tradiciones espirituales, en su máxima expresión, se le ha llamado de muchas formas. Y yo diría que a lo que estamos convocados todos los seres humanos. En el ámbito del budismo se le llama Ananda, un estado de bienaventuranza. En el ámbito del hinduismo se le llama Chanti, un estado de profunda paz interior. En el ámbito del cristianismo se le llama gracia, ¿no? El estado de gracia. Y ese estado de gracia se debe a que la presencia de lo que eres
ha llegado ya a un punto en donde independientemente de lo que suceda en el exterior y en tu vida, puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C, que tu mente puede llamarlo positivo o negativo, pero ya eso no te saca de ese estado de ananda, de chanti, de gracia, que tiene que ver con la presencia de lo que eres. Pero eso solo se logra con voluntad. Y si no hay voluntad, cosa que, insisto, esta sociedad, eso de la voluntad lo tiene como algo peyorativo, como algo negativo, como no haya voluntad, no se puede llevar a cabo. Yo no todos los días, mi pequeño yo, no todos los días, cuando me levanto al amanecer, no todos los días mi pequeño yo está igual. Yo observo a mi pequeño yo, a mi coche, todas las mañanas y percibo que mi coche no siempre está igual. Y puede ser que tenga una querencia hacia acá o hacia allá, pero desde el ser tengo la voluntad para saber que lo que me conviene a mí en mi complejidad de conjunción de esencia y de apariencia y lo que le conviene al coche no depende de cómo el coche en ese momento se sienta o se deje de sentir. Y para eso tengo que aplicar la voluntad, para llevar a cabo la dinámica de vida que yo sé que es la que me reporta de verdad, independientemente de momentos concretos donde mi coche puede como querer despistarse, pero hay que como conductor, yo tengo que poner al coche en su sitio y llevarlo a donde sé que nos conviene a los dos, al conductor y al coche. Y para eso hace falta voluntad. Sí, esto que comentas me viene a la mente la frase de Jesús de Nazaret que dice, buscad el reino de Dios y los demás os vendrá por añadidura. Me viene porque creo que cuando se hace uso de esa voluntad que tú dices, las cosas del mundo se van adecuando a eso, no al revés. Entonces tu foco, tu voluntad digámoslo, de buscar en el buen sentido de la palabra aquello que tu alma desea, va conformando, porque yo creo que realmente algo más grande se ocupa de todos los detalles de nuestra vida cuando nosotros realmente estamos ahí, porque obviamente como seres humanos nos hace bien tener una casa, unos seres queridos, una comida, pero todas esas cosas, si tu vida está orientada hacia esa búsqueda del reino, como decía Jesús, eso es lo que me refería al principio con la pregunta. Todos esos aspectos se pueden poner en consonancia con eso. Y con eso, con esto vuelvo un poquito a lo que comentábamos al principio de Arvo Part, de, que decía de purificar, no sé si no sé si utilizar esa palabra, el alma humana hasta que pudiera sonar. Es un poco esta misma intención, ¿no? Busca esa purificación, ese alineamiento de tu alma hasta que pueda sonar y pueda reflejarse en las cosas de tu vida, ya sean creaciones artísticas, ya sea tus seres queridos, ya sea tu casa o las actividades que puedas realizar. Mm, mm. Y hace falta en esa voluntad ir encontrando el tono, ¿no? En esa afinación del alma que tú haces referencia, incluso las almas son distintas entre sí. Eh, el espíritu, la presencia divina que está en su centro, como decía San Juan de la Cruz, el alma y en su centro el espíritu es común, es la esencia divina es la misma en ti que en mí. Pero lo que es incluso el alma como vehículo que utiliza el espíritu para poder encarnar en el coche y en el plano humano, son distintas. Y hay que encontrar el tono, ¿no? Esto que en el lenguaje musical y sobre todo cuando se canta es fundamental, ¿no? Conocer cuál es precisamente tu tono. Y también creo que antes a lo mejor no lo aclaré suficientemente, que cuando hablamos de voluntad como potencia del alma que tenemos que de latente transformar en patente y que va ligado a la presencia de lo que somos, podríamos decir que es la voluntad con V mayúscula, porque el pequeño yo tiene también una aparente voluntad, pero es una voluntad falsa, es una voluntad que no es consistente. Hay un místico sufi llamado, seguro que lo conoce, llamado Rumi, que dice, el que tiene voluntad carece de voluntad. Es una especie de juego de palabras. Quien tiene voluntad carece de voluntad. Él se refiere en esa primera voluntad, el que tiene voluntad, a la voluntad del pequeño yo. Muchas veces confundimos la voluntad verdadera, que es la voluntad del ser, la voluntad de lo imperecedero, la voluntad
que tiene que ver, está ligada con nuestra esencia divina, con la voluntad del pequeño yo. Y el pequeño yo sí se mete en muchos berenjenales, como no hay una voluntad clara de lo que realmente eres, esa autodenominada voluntad del pequeño yo que no es realmente voluntad, sí que te va metiendo en una serie de derivas que finalmente hace tu vida más compleja, todo lo llena de golpetazos, ¿no? Una especie de coche loco que se va dando golpes con una cosa y con otra y finalmente te va sacando o va dificultando que estés en tu centro. Así que ese tono creo que es imprescindible encontrarlo. ¿Cómo me expreso a la hora de esa presencia? El buscar el tono, que precisamente es el adecuado para mi alma, para que la presencia se haga más factible y que se vaya haciendo, evidentemente, más consistente, más coherente en mi cotidianidad. Mm. Sí, es cierto que cada uno tenemos que afinar, ¿no? Como viene bien aquí la palabra, a ese matiz propio de nuestra alma, sí, sí, para que podamos resonar a esa frecuencia que se nos pide. Hay un término bueno, más que un término, una frase que me viene, una expresión últimamente que me gusta mucho, me gustaría compartir contigo, que es la música como oración. En el lenguaje cristiano la oración se suele entender mucho como una especie de petición o de ruego, pero yo no hablo aquí tanto de eso, sino de oración como comunión, como silenciamiento. La oración como recogimiento, como silenciamiento, como vaciamiento de uno. Y últimamente me viene mucho esta expresión de la música como oración y me parece muy bonita y que puede ser una forma de reafirmar todo esto que estamos hablando. Imagínate ponerte delante de una obra musical como te pones delante de tu altar de oración o de meditación. Es algo muy bello. Sin duda. Y además, Ángel, hemos hablado antes, a propósito de otra cosa, que somos muy dados de meter cosas en un cajón, meter cosas que lo etiquetamos con un nombre y ya está, y todo va a ese cajón. Y no, hay que diferenciar, tenemos que tener discernimiento para diferenciar. La oración es una cosa, la plegaria es otra. Mm, Las dos son perfectas, las dos tienen su sitio, evidentemente. No digo que la plegaria no tenga su sitio, pero la oración no es plegaria. La plegaria es cuando pedimos mm, y perfecto, tiene su sitio. ¿Eh? Contactar con tus referentes espirituales, pedirle a tus referentes espirituales, perfecto. Eso es plegaria. La oración no es eso. La oración fundamentalmente es comunicación, comunicación. Una comunicación que siendo muy íntima tiene también mucha repercusión exterior. Esa es la grandeza de la oración. Es decir, la oración efectivamente conlleva una introspección, conlleva ese desalojo, por así decir, porque hay que entrar en una frecuencia vibratoria muy íntima, donde, bueno, ahí está la mente, ¿no? Pero intentar que la mente intervenga lo menos posible y desde la conexión con tu íntima divinidad, esa conexión con tu íntima divinidad, lanzarla también hacia afuera para conectar con los órdenes celestiales, para comunicarte con los órdenes celestiales, pero no para pedir, sino para vivir el gozo, para vivir la experiencia de esa comunicación. Ahí no hay nada por medio, no hay ningún objetivo, no hay ninguna meta, ¿no? Es como la posibilidad que tenemos a través de la oración de tirarnos al océano del ser y en ese océano de ser, que hay una canción, una composición de Battiato, que dentro de lo que es la música actual es de lo poquito que escucho de vez en cuando. Bueno, no te voy a hablar de Battiato porque lo conoce mejor que yo. Bueno, Battiato, que hasta su muerte para mí ha sido un referente y ahora que ya murió también lo sigue siendo, tiene una composición que es océano de silencio. Y ese océano de silencio para mí es la oración. Yo cuando busco alguna imagen de lo que es la oración, lo ligo a la composición Océano de Silencio de Battiato. Eso es, un océano de silencio, donde estás en tu centro, donde no hay nada salvo ese estar en tu centro y donde no habiendo nada puedes percibir estar en comunión con el todo. mm. Es algo difícil de explicar con palabras que, sin embargo, está a disposición del ser humano experimentarlo.
Entonces, la oración no debe ser confundida con la plegaria y yo lo veo fundamentalmente como una comunicación íntima que nos abre las puertas de una divinidad, que nos permite entrar en esa especie de océano de silencio donde se vive, donde se experimenta y donde se tienen una serie de vivencias que son muy difíciles de explicar con palabras y que yo invito a que se practique, porque no creo además que sea tan difícil. Creo que es algo que está a disposición de todos los seres humanos cuando nos sentamos, guardamos silencio, nos miramos hacia adentro, respiramos conscientemente durante unos minutos y se va abriendo, ¿no? Se va abriendo ese espacio que nos permite vivir la experiencia de sumergirnos en ese océano de silencio que, repito, la composición de Battiato describe de una forma maravillosa. Es muy bonito que estés ahora hablando de silencio y a colación de esto. Justo el proyecto en el que estoy trabajando ahora se llama Silencio y es un proyecto de conciertos contemplativos que tienen la intención de justo esto, de utilizar ese espacio que se comparte para soltar a través de la música, utilizar la música como una forma de soltar todo lo que creemos, pensamos, todas nuestras teorías, nuestras convicciones, incluso nuestras atracciones, nuestras aversiones, todos nuestros sentimientos, y ir descubriendo justo esto que tú decías, ese océano de silencio. Y como en mi experiencia, el tocando y escuchando, accedo muchas veces a ese océano de silencio, además de la oración, por supuesto, y la meditación. Este proyecto que te comento, pues surge con esa intención, con la intención de crear un espacio compartido en el que se pueda uno acceder, aunque sea durante un ratito, a ese espacio en el que se limpia uno, ¿no? Se vacía y puede experimentar lo que queda debajo. Que puede parecer que no queda nada, pero realmente queda todo lo que realmente somos. Queda ni más ni menos, Ángel, perdona que te interrumpa, queda ni más ni menos que la voz del silencio. Exacto. Es algo que en las tradiciones esotéricas se insiste mucho. La voz del silencio. El silencio tiene voz. Mm. Simon y Garfunkel lo cogieron esto en parte, ¿no? Para su célebre canción, pero es algo que viene de muy atrás, que está muy presente en las tradiciones esotéricas, y es que efectivamente cuando experimentas ese silencio, oyes con toda claridad la voz del silencio. Mm. Y bueno, ya para terminar, ya última pregunta que te hago y muy en relación con todo esto. Yo pienso que todos realmente necesitamos de esto, nos demos cuenta o no. Necesitamos silencio en nuestra mente y silencio en nuestro corazón para poder percibir esto más que percibir, vivir esto que estamos hablando. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces quizás no nos damos cuenta de que tenemos esa sed de fondo. Entonces, de aquí mi última pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿qué le diría a una persona que quiere poner eso en primer plano de su vida, pero hay mucho ruido, hay muchas distracciones, hay muchas quizás pequeñas adicciones o apegos, y ha cedido en algunos momentos a ese silenciamiento y quiere ponerlo en primer plano de su vida, que sea su prioridad, pero se encuentra con muchas dificultades? Pues como es algo que me he preguntado para mí mismo y que he intentado modestamente responder, y es algo además que he vivido, he compartido en muchas conferencias, en muchos talleres, en muchos retiros, creo que hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Desde el punto de vista de la práctica espiritual, es muy importante el hacer lo máximo que puedas. Hacer lo máximo que puedas. Tiene que ver con esa voluntad también a la que antes nos referíamos. Hacer lo máximo que puedas no es hacer lo máximo, es hacer lo máximo que puedas. Nuestra mente, esto le cuesta trabajo computarlo, mira que está claro, ¿verdad? Haz lo máximo que puedas. Esto no es un mensaje de que tú puedes. No, no, no. Haz lo máximo que puedas. Del 0 al 10, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes hacer 8? Haz 8, no te conformes con 7. ¿Puedes hacer 5? Haz 5, no te conformes con 4. ¿Puedes hacer 1? Haz 1, no te quedes en 0. El pequeño yo es muy dado a que si no puedo llegar a 10, no lo hago. Eso es una querencia muy clara
de nuestro pequeño yo y el conductor tiene que entrar en escena para decirle, no, 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 yo sé que yo no puedo llegar a 10, pero el que no llegue a 10 no significa que no pueda llegar a 3, pongamos por caso. Pero como puedo llegar a 3, voy a hacer 3. Eso además significa que en la medida en que tú esto lo haces, poco a poco, al hacer 3, vas abriendo la puerta del 4 Claro. y sin proponerte metas, poco a poco vas entrando en una dinámica, en un proceso donde vas subiendo en la escala casi sin pretenderlo y a veces incluso casi sin darte cuenta. Pero tienes que hacer lo máximo que puedas. Pues Ujú. bien, tú me decías, ¿qué se le puede decir a la persona que está en el ruido que haga lo máximo que pueda para que en su día a día haya espacios de silencio, espacios de pausa, espacios de silencio? En la medida de lo posible. La gente me dice, ya Emilio, pero si tú conocieras mi vida, mi actividad laboral, la familia, yo no puedo, no, a ver, no, no puedes todos los días. Y una vez a la semana, puedes encontrar un ratito a la semana de silencio, de pausa, de meterte en algún rincón de tu casa o donde sea y mirar hacia adentro, respirar conscientemente y disfrutar precisamente de esa conexión y esa comunión contigo. Bueno, pues ve metiendo en tu vida espacios que no son extensos, pues no son extensos, que son poquitos minutos, pues son poquitos minutos. Haz lo máximo que puedas. Pero desde luego el camino es ese, hacer lo máximo que puedas, ir metiendo en tu vida espacios de silencio, espacios de pausa que te saquen de este ritmo, de este culto a la velocidad en la que estamos, que te saque de tanto ruido, aunque sea durante un intervalo muy pequeñito, ¿no? Como en la composición musical, donde el silencio juega un papel fundamental entre nota y nota, ¿no? Bueno, pues busca ese espacio de pausa y ese espacio de silencio. Cuando se tiene voluntad para esto, y esto lo he vivido con muchas personas, Ángel, eh, los resultados que no hay que buscarlos, pero los frutos se dan, se dan. Y esa persona que empezó de una forma muy modesta en el nivel uno, ¿no? Ahí buscando alguna vez, poco a poco, es que esto te va como inundando, ¿no? Te va como llenando y sin que tengas tú que esforzarte, sí teniendo voluntad, evidentemente, para organizar esos espacios, pero te va como inundando y te va como impulsando. Así que yo creo que esto del hacer lo máximo que puedas, que no es hacer lo máximo, es importante y la respuesta es mete en tu vida espacios de silencio, espacios de pausa, haciendo lo máximo que puedas. Qué bueno, sí, me parece totalmente acertado. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por este ratito y gracias a todos los que nos han escuchado. Espero de corazón que haya servido. Yo creo que ha sido muy fructífero. Yo paso un muy buen rato y no sé si quieres decir alguna otra cosa para terminar. Te cedo la Bueno, palabra pues y cerramos. compartirte, Ángel, que para mí también ha sido un diálogo muy hermoso y que te transmito mi agradecimiento. Te lo dije al principio, que no hay muchos canales como el tuyo, así que yo te invito a que tengas voluntad para, haciendo lo máximo que puedas, darle vida al canal, mantener la línea que tienes abierta y te lo pido, ¿no? Te lo pido desde el corazón y te lo pido desde el alma con agradecimiento. Así haré. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast La música del silencio. Si el contenido te ha gustado, puedes ampliar información y escuchar mi música en www.angelmoyamusic.com. Hasta pronto.